Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa informativo semanal que graba desde la ciudad de Roma Guadalupe Radio en colaboración con la agencia de noticias CENIT. Vamos a las informaciones más relevantes acumulados a lo largo de la última semana, que en este caso corresponde a la semana del 24 al 30 de junio del año 2024. Lo más importante de la semana. Para este momento el Papa Francisco se encuentra en el periodo de descanso. En efecto, el mes de julio es habitual que el Papa suspenda la agenda pública, si bien es cierto que mantiene una agenda personal y de carácter más privado en Santa Marta. Sin embargo, esta última semana previa al inicio del descanso del Papa estuvo llena de bastantes actividades. Quisiera, en este caso, para facilitar la información, dividirla en 6 pasos. Y el primero de ellos fue Opus Dei, el secretario de Benedicto XVI y el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote. El Papa inició la semana recibiendo en audiencia al prelado del Opus Dei, quien ha podido informarle al Papa sobre el estado, los avances con relación a la reforma de los estatutos de la prelatura personal del Opus Dei. Por otra parte, también se dio a conocer a inicio de semana que tras un año de ausencia de la escena pública eclesiástica, el exsecretario de Benedicto XVI, secretario privado, Monseñor Georg Ganswein, ha sido nombrado nuncio del Papa en Estonia, Lituania y Letonia, 3 países bálticos que, contrario a lo que se había manejado en las últimas semanas de que Monseñor Ganswein iría destinado a la nunciatura en Liechtenstein, pues no ha terminado en el pequeño principado, sino más bien en los países bálticos. Por otra parte, el Papa Francisco ha dado un abrazo al mundo tradicionalista o de sensibilidad litúrgica conforme al misal de 1962, dado que ha recibido en el Vaticano al prior general del Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote. Se había especulado en las semanas anteriores un montón de cosas, incluso en torno a restricciones a la misa con el misal de 1962. Sin embargo, la audiencia tenía lugar en ocasión de un aniversario sacerdotal del prior de este instituto, y la audiencia ha sido tan buena que el Papa Francisco ha invitado a todos los seminaristas y también a las religiosas de este instituto a una audiencia especial cuya fecha aún no conocemos en la Ciudad del Vaticano. Pasamos a un segundo bloque que es musulmanes, berbitas y ortodoxos. En efecto, el Papa Francisco recibió a un grupo de musulmanes de Bolonia. Ha sido un poco destacado unas palabras que el Papa dijo a ellos y que, sin embargo, los medios de comunicación han colocado como si estuviesen dichas a católicos cuando estaban dichas a musulmanes. Y me refiero a que el Papa dijo que el matrimonio con personas de otra religión, en este caso se dirigía a musulmanes, por tanto a personas de religión distinta a la musulmana, no era la ocasión, el pretexto o la forma para poder convertir al propio cónyuge. Por otra parte, en una audiencia con los berbitas, una congregación católica masculina, el Papa dio un discurso muy interesante y en una parte de ese discurso el Papa destacó algo muy actual, muy necesario en el contexto eclesiástico actual, donde hay tantas iniciativas personales de corte individualista, pero que no suman a la evangelización del conjunto que es la iglesia, en este caso de una congregación. Y fue cuando dijo que la creatividad individual es buena, pero siempre será mejor la de grupo, la de la iglesia. Y finalmente, en este segundo peldaño, el Papa recibió en audiencia a un grupo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en ocasión del intercambio de delegaciones por el festejo de los santos patrones, en este caso de Roma, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, y en el caso de Constantinopla, 30 de noviembre, San Andrés. En la audiencia que les dio en la víspera de San Pablo y de San Pedro, el Papa dijo a los ortodoxos 2 cosas. Una de ellas, les invitó a sumarse al jubileo del 2025 que la Iglesia Católica celebrará, y les dijo una cosa más. Les expresó abiertamente el deseo que tiene el Papa de hacer una peregrinación con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, a
Nicea, donde se tuvo el primer concilio de la Iglesia a nivel universal. Tercer escalón, el Papa Francisco completa la reforma de una segunda basílica romana. En Roma hay 4 basílicas importantes, especialmente importantes, que son San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, San Pablo Extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pedro. La Basílica de Santa María Mayor, en marzo el Papa ya la había reformado y ahora tocó el turno a la Basílica de San Pedro, la Basílica Vaticana. El Papa Francisco la ha reformado el capítulo de canónigos, es decir, los sacerdotes que ayudan ahí dentro de la basílica, y has hecho una serie de especificaciones por la cual la basílica queda en su organigrama, en su trabajo y en su misión reestructurada, reformada. El cuarto peldaño es nada menos que el dinero que recibe el Papa. El Papa Francisco dio a conocer por medio del óbolo de San Pedro un informe sobre los gastos, ingresos y egresos que se reciben en la Santa Sede. En este caso, por concepto del óbolo de San Pedro, la ayuda que se da una vez al año al Papa, concretamente el 29 de junio, Día del Papa, Día de San Pedro, o en torno al 29 de junio. Hemos sabido que la Santa Sede recibió durante el año 2023 la cantidad de 52 millones de euros. Sin embargo, también se da a conocer que el total de salidas de la Santa Sede es de 370 millones de euros. Como se puede notar, es una desproporción entre los ingresos y los egresos. El Papa mantiene no solo la curia romana y las nunciaturas, es decir, las embajadas, sino un montón de muchas otras cosas, entre las cuales también muchas obras de caridad hechas a su nombre. Pienses en las ambulancias que se ha enviado a nombre del Papa a Ucrania, pero también las ayudas puntuales que se han dado a otros países en situación de catástrofe natural, a los seminaristas y sacerdotes que vienen a estudiar a Roma, y muchos otros conceptos, uno de los cuales, quizá de los más importantes, es el Dicasterio de las Comunicaciones, que es una fuente donde se invierten muchos recursos económicos y que peldaño número 5 ha estado en el ojo del huracán esta última semana. Y es que el pasado 21 de junio en Estados Unidos, en torno a un desayuno, en un almuerzo ofrecido por EWTN, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, acudió, dio un discurso que fue muy bien acogido por los presentes, pero después se dio oportunidad a preguntas. Y 2 medios de comunicación, especialmente Our Sunday Visitor y American Magazine, de 2 ámbitos ideológicos distintos, uno más hacia la derecha, uno más de izquierda, se unieron en torno a una pregunta que ha sido el uso de los mosaicos de Rubnik, las pinturas de Rubnik, la obra de Rubnik en general, en Vatican News, la página web de noticias del Vaticano. ¿Por qué la siguen usando después de que Rubnik ha sido acusado de abusos por parte de muchas mujeres, al menos una treintena? Y las respuestas que dio el prefecto Ruffini no fueron satisfactorias. De hecho, causaron mucha confrontación ahí y en los días sucesivos en torno a la comunicación del Vaticano, reflejada y cuestionada por diferentes medios de comunicación, tanto de derecha como de izquierda. Tan es así que después una asociación de víctimas ha pedido que se cese al prefecto Ruffini, que es un laico italiano, mientras que la asociación de víctimas de Rubnik, este ex jesuita, acusado de múltiples abusos de carácter psicológico, sexual y físicos por al menos 30 mujeres adultas, pidieron a través de un abogado rotal, Laura Sgro, al Papa que se lleve a cabo algún tipo de intervención. Para colmo de la situación derivada por las palabras del prefecto Ruffini, el cardenal Sean O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, escribió una carta a todos los dicasterios de la Curia Romana pidiendo que se evite el uso de ese tipo de obras por parte de Rubnik por respeto a las víctimas. Esto ha sido un sismo de cierta magnitud acá, dado que sitúa en un momento de conflicto a la Curia Romana en torno a lo que se debe hacer o no con las obras del ex jesuita Rubnik. Terminamos esta edición de este programa informativo semanal que, como se dan cuenta, ha tenido mucha información con la audiencia
con el encuentro que tuvieron los obispos alemanes, representantes de ellos, con algunos representantes de la curia romana en torno a los pasos que está dando la Iglesia alemana sobre un sínodo, un camino sinodal que llevan adelante y que ha supuesto varios roces. Es el segundo encuentro y está previsto algunos más. Han llegado a un acuerdo. Les invitamos a ver, dado que el tiempo se nos termina, les invitamos a ver la web de CENIT, sea en inglés o en español, para que sigan informándose. Un saludo desde Roma y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.